No, yo creo que en un día como hoy parte de eso ya lo han esbozado de cierta manera Pepín y Raúl en sus palabras. Yo creo que hay que recordar todas las dimensiones de lo que significan los derechos humanos. Porque para mucha gente, Pepín se refería a esto, los derechos humanos constituyen única y exclusivamente la denuncia de los abusos a los derechos humanos. Y el concepto de derechos humanos va mucho más allá de eso. Los derechos humanos son una herramienta, un instrumento para que el individuo pueda enfrentar al poder. Y en ese sentido entonces implica una vertiente de lucha, implica que el individuo tiene cierta responsabilidad de enfrentar la opresión utilizando como herramienta los derechos humanos. De eso hablaba Raúl cuando decía que el periodismo independiente pues tenía su base en estos primeros informes que empezaron a salir de las cárceles. Y en este sentido el tema de los derechos humanos como herramienta, como instrumento para articular métodos de lucha y cambiar la situación es uno de los elementos fundamentales en los cuales se habla mucho más en el mundo moderno en el tema de derechos humanos. Se habla no solo de denunciar, se habla también de la promoción y también de procurar remedios contra esos abusos. Y en este sentido, por eso hablaba de la responsabilidad individual de cada persona, y esto fue lo que asumieron estas personas dentro de Cuba. Y Raúl mencionaba a muchos de ellos, ¿no? A Gustavo, a Sebastián, el hermano de Gustavo, y en cierto sentido la lucha por los derechos humanos en Cuba siempre ha sido esto, ha sido romper precedentes. Se decía que no se podía, la gente hasta se reía y decía que no se podía crear un comité de derechos humanos que funcionara en Cuba, y el comité se creó. Se decía que esto no tenía posibilidad de progresar más allá de un pequeño grupo de personas, y progresó. Mencionaba Raúl cómo Gustavo se sentía reconfortado de cómo empezaron a crecer organizaciones. Yo empecé a trabajar en esto hace 21 años, 1988 en La Habana, cuando la primera y única visita de un grupo de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas a Cuba. Y en aquel entonces estaba el Comité Cubano por Derechos Humanos, la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional de Lizardo Sánchez, estaba la Asociación Pro Arte Libre que recién habíamos creado, y alguna gente del movimiento Sendero Verde, era un grupo ecologista. Sin embargo, en un tiempo el movimiento se empezó a expandir, empezó a ramificarse, aparecieron periodistas independientes, bibliotecarios independientes, médicos independientes. Y hago este recuento porque ahí es donde se empieza a pasar de una etapa no solo de sobrevivir, sino también de crear un entramado de sociedad civil que pudiera de alguna manera generar una base y un capital social para la oposición, que es la tarea fundamental. Porque el activismo de derechos humanos en Cuba, en una sociedad como la cubana, es un acto de oposición política. Y el régimen siempre lo va a considerar así. Aunque el individuo de por sí sea única y exclusivamente y puramente un periodista, el régimen lo considera un opositor, porque el ejercicio del periodismo independiente en una sociedad totalitaria representa un reto al dominio del régimen. Con el paso del tiempo empezaron a surgir diferentes elementos, diferentes intentos de coalición. El régimen, por supuesto que nunca cesó la represión, nunca ha cesado la represión. Acabamos de oír lo de las damas de blanco, y en realidad la represión del régimen no es noticia. Ahora, lo que sí es noticia es que un grupo de mujeres cubanas hayan salido un día y hayan sido reprimidas y hayan tenido el coraje, la entereza, y no solo el coraje, la entereza, la visión estratégica de salir al otro día y burlar la propia maquinaria del régimen, hacerlos creer que iban a un lugar y entonces forzarlos a cambiar el curso de su acción hacia otro lugar. Yo creo que esta es la noticia en Cuba. La capacidad que ha conseguido el movimiento cívico independiente en algunos de sus aspectos
de generar acciones de respuesta contra la represión. Las Damas de Blanco son un ejemplo clásico y concreto de esto. Es un grupo que ha logrado permanecer en el tiempo, es un grupo que tiene un objetivo específico, es un grupo que tiene una visión estratégica impulsada por diferentes acciones que se prolongan en el tiempo. Y Raúl hablaba de un elemento que yo creo que es capital entender para pasar a un siguiente nivel en la lucha por la promoción de los derechos humanos en Cuba, y es la necesidad de enfocarse en acciones que, lejos de crear dispersión, ya sea por motivos o colores políticos, al contrario, logren aglutinar a gente, porque no están basadas en un objetivo político. Las Damas es un ejemplo clásico de ello. Es decir, como las Damas buscan un objetivo que le atañe a cualquier cubano que tenga un preso político, o incluso gente que son presos comunes que ven en defensa de los presos. No importa si tú eres liberal, socialdemócrata, socialista, quien tú seas. Tú estás de acuerdo con que los presos políticos deben ser liberados, y entonces eso permite captar simpatías de la población, que es extremadamente importante, porque no se va a poder promover cambio en Cuba si no se genera una masa crítica, un capital social, lo que se llama en lucha estratégica no violenta, poder en números. Esto es un concepto básico. Si no tienes números, si tú no eres capaz de generar una cantidad significativa de personas a tu lado, no vas a poder promover cambio.